Buen día. El día de hoy vamos a trabajar en la demostración de uno de los teoremas más importantes de los números ordinales, que es el teorema de enumeración. ¿Qué nos dice el teorema de enumeración? Afirma que todo buen orden es isomorfo a un único ordinal. Es decir, que si tenemos a A con una relación de orden tal que forman un conjunto bien ordenado, entonces podemos encontrar un único número ordinal tal que A es isomorfo a alfa. ¿Ok? Entonces, esto es lo que queremos demostrar. Y para ello, pues vamos a suponer que A es un conjunto tal que hay definido en A una relación tal que la pareja de A con su orden es un buen orden. Queremos demostrar que existe un único número ordinal tal que A es isomorfo a alfa. ¿Ok? Entonces, pues la demostración consta de dos partes. Primera, demostrar la existencia y finalmente demostrar la unicidad. Entonces vamos a partir con la primera parte, que es la existencia de alfa. ¿Ok? Y para ello vamos a considerar a un conjunto B tal que B no es un elemento en A. Y vamos a considerar a F definida de la clase de los ordinales en B tal que funciona de la siguiente manera. Para todo beta enor definimos F de beta como el mínimo según la relación que existe en A de A menos la imagen de beta bajo F si, déjenlo cómodo para que me quepa, para todo beta enor definimos F de beta como el mínimo de A menos la imagen de beta bajo F si este elemento es diferente del vacío. ¿Ok? Y vamos a definirlo como como B si esta diferencia es igual al vacío. ¿Ok? Entonces, primera pregunta. F está bien definida. Tarea.
¿Ok? La tarea es comprobar que sí lo está. Entonces, una vez que tenemos definida esta funcional, vamos a observar sus propiedades. Propiedades de f. 1. Vamos a tener que la imagen de f está contenido en la unión de A con el conjunto que tiene como único elemento AB. Y esto se sigue de la definición de la funcional. ¿Ok? Segunda propiedad. Tendremos que para cualquier número ordinal, si la imagen de ese ordinal bajo f es igual a b, entonces la diferencia de A con la imagen directa de beta bajo f es igual a el conjunto vacío. ¿Y esto por qué se va a cumplir? Supongamos que beta cumple que su evaluación en f es b. Entonces, si tenemos que esto es diferente del vacío, entonces, según la definición de f, tendremos que la evaluación de beta bajo f va a ser igual al mínimo según el orden en A de este elemento, ¿cierto? Pero como supusimos que f de beta es igual a b, entonces tendríamos que b está en A, lo cual es una contradicción porque supusimos que b era un conjunto que no estaba en A, ¿cierto? Entonces se tiene que cumplir necesariamente que la diferencia es igual al vacío. ¿Ok? Fíjense por favor que esto es equivalente a que para cualquier ordinal, si la evaluación de f en beta es igual a b, entonces esta A está contenido en la imagen directa de beta bajo la funcional, ¿cierto? Ok, entonces esa es nuestra segunda propiedad. La tercera propiedad nos va a decir que para cualesquiera beta y gamma ordinales, si tenemos que beta es un elemento de gamma y que la evaluación de beta en f es igual a b, esto va a implicar que la evaluación de gamma bajo f sea igual a b. Vamos a comprobar que esto se cumple. Supongamos que beta y gamma son ordinales, tal que b es un elemento de gamma y f de beta es igual a b. Por un lado, como beta es un elemento de gamma, eso implica que beta es un subconjunto propio de gamma.
Y como f es funcional, significa que la imagen directa de beta bajo la funcional está contenida en la imagen directa de gamma bajo f, ¿cierto? Y eso a su vez va a implicar que la diferencia de A con este elemento está contenido en esta diferencia, ¿cierto? Pero como f de beta es igual a b, eso implica que según la segunda propiedad, A menos la imagen directa de beta es igual al vacío. Y por lo tanto, tendremos que esta otra diferencia es igual al vacío y entonces, por la definición de la funcional, tendremos que f de gamma es igual a b, que era lo que deseábamos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eso nos dice la segunda propiedad de nuestra funcional. Tercera propiedad. Cuarta propiedad. Vamos a tener que para cualesquiera beta gamma ordinales, si beta es un elemento de gamma y la evaluación de gamma bajo f es diferente de beta, entonces tendremos que la evaluación de f en beta es diferente de b y que estas imágenes son diferentes. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a comprobar que esto se cumple. Tomemos a beta y gamma ordinales tal que beta está en gamma y f de gamma es diferente de beta. Y queremos demostrar el consecuente. Como el consecuente es un i, vamos a demostrar primero la primera parte, ¿ok? Entonces, observemos que si f de beta fuera igual a beta, entonces, según la tercera propiedad, tendríamos que f de gamma es igual a b, pero eso es una contradicción, ¿ok? Entonces, la primera parte de la conjunción está comprobada y tenemos que demostrar que las imágenes son diferentes, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Pues sabemos que beta es un elemento de gamma, ¿cierto? Eso va a implicar que entonces la imagen de beta bajo f es un elemento de la imagen directa de gamma bajo f. Además, tenemos que por hipótesis f de gamma es diferente de b
Eso implica que entonces f de gamma es igual al mínimo, según el orden de A, de la diferencia de A con la imagen directa de gamma bajo f. Eso implica entonces que f de gamma no está en esta imagen directa, ¿cierto? Entonces, tenemos que f de beta sí está y que f de gamma no está. Entonces, podemos concluir que la evaluación de f en beta es diferente de la evaluación de f en gamma, que era lo que queríamos demostrar en la segunda parte de la conjunción. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra cuarta propiedad. Tendremos ahora una quinta propiedad que me dice que yo puedo encontrar un ordinal tal que la imagen de beta bajo f es igual al conjunto B. Vamos a suponer que no es cierto. Supongamos que para todo beta ordinal, f de beta es diferente de B. ¿Eso qué implica? Pues va a implicar que f es una funcional inyectiva. ¿Por qué? Pues porque en 4 dijimos que si la imagen de un ordinal es diferente de diferente de B, entonces todos los elementos de ese ordinal tienen imagen diferente, ¿ok? Y esto se cumple para cualquier ordinal beta. Entonces tendremos que f es inyectiva, ¿ok? Entonces, tenemos que f es inyectiva en el dominio, es decir, en la clase de los ordinales, y además f es suprayectiva sobre la imagen de f, ¿cierto? Eso pasa para cualquier funcional. Entonces tenemos que f es inyectiva en su dominio y que f es sobreyectiva en su imagen. Eso quiere decir que entonces f a la menos 1, que va de la imagen de f en la clase de los ordinales, es biyectiva. Pero ¿esto qué me está diciendo? Pues observemos que la imagen de f, según nuestra primera propiedad, está contenido, propiedad 1, está contenido en la unión de estos dos conjuntos. Eso va a implicar entonces que la imagen de f es un conjunto, ¿cierto? Y por el axioma de sustitución tenemos que entonces la imagen de este conjunto, es decir, la imagen directa de este conjunto también está en B, pero como f es biyectiva, tenemos que este conjunto, ¿quién es? Pues es la clase de los ordinales. Entonces estamos diciendo que esta clase es un conjunto, lo cual sabemos ya es una contradicción. Por lo tanto, tenemos que esto no es cierto y
Entonces, ¿de dónde vino la contradicción? Pues de suponer que nuestra quinta afirmación no se cumplía. De manera que hemos comprobado que existe un ordinal tal que su imagen es el conjunto B. Ya que hemos demostrado estas propiedades acerca de la funcional que definimos al inicio de la prueba, estamos listos para demostrar que existe el ordinal que estábamos buscando, ¿ok? Entonces, tenemos la siguiente afirmación. Existe alfa en los ordinales tal que el buen orden de alfa es isomorfo a el conjunto bien ordenado que tomamos al principio de la clase, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer para comprobar que existe este ordinal? Vamos a considerar a la clase de todos los ordinales tal que su evaluación bajo F es igual al conjunto B. Podemos notar que C es una subclase de la clase de los ordinales y por la propiedad 5 tenemos que C es diferente del vacío, ¿ok? Y entonces, por el principio del mínimo ordinal, tenemos que existe alfa, un ordinal, tal que alfa es el elemento mínimo de C, ¿cierto? Es decir, alfa es un ordinal tal que su evaluación bajo F es igual a B y para todo beta menor que alfa, es decir, cualquier elemento en alfa satisface que su imagen es diferente del conjunto B, ¿ok? Esas son las propiedades que cumple alfa. Ok. Entonces, ¿cuál creen que sea nuestra afirmación? Alfa es el ordinal que buscamos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que demostrar entonces que existe un isomorfismo H de alfa en A. ¿Ok? Vamos a proponer que H sea la funcional restringida a alfa. ¿Qué tenemos? Lo primero es que efectivamente H es una función, pues F es funcional y alfa es un conjunto, ¿ok? 2. El dominio de H es igual a alfa, ¿ok? La tercera condición es que efectivamente la imagen de H es igual a A. ¿Y esto por qué sucede? Pues recordemos que H de alfa es igual a B, ¿cierto? De hecho es igual a F de alfa, que es igual a B. Y eso implica
¿Qué? Pues según nuestra segunda propiedad, implica que A está contenido en F, en la imagen directa de alfa bajo F. Ok, pero la imagen directa de alfa bajo F está contenido, según la primera propiedad, en A unión el unitario de B. Pero sabemos que para todo beta menor que alfa se cumple que la imagen de beta bajo F es diferente de B, porque alfa es mínimo, ¿cierto? Eso implica que la imagen directa de alfa bajo F intersectado con este conjunto es igual al vacío. Por lo tanto, tenemos que esta imagen directa se encuentra completamente contenido en A. Así, tenemos que la imagen directa de de alfa bajo F es igual a A y por lo tanto la imagen de F es igual a A. Entonces, ya tenemos efectivamente una función que tiene el dominio que buscamos y la imagen que deseamos. ¿Qué nos falta verificar? Nos falta verificar que nuestra función es biyectiva y además necesitamos que sea un isomorfismo, es decir, que preserve el orden de ambos lados. Entonces fíjense que como la imagen de F es igual a A, tenemos que, perdón, es H, ¿verdad? Sí. Aquí es H. La imagen de H es igual a A. Entonces tenemos que H es su proyectiva en A. ¿Ok? 4. Queremos ver que H es inyectiva. Vamos a considerar sean beta y gamma en alfa y podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que beta es menor que alfa. ¿Ok? Es decir, son diferentes. Entonces, vamos a tener que, dado que están en en alfa y alfa es mínimo, tenemos que H de gamma es diferente del conjunto B, pero eso va a implicar, según nuestra tercera propiedad, la cuarta propiedad, nos va a decir que entonces H de beta es diferente de B y además H de gamma es diferente de H de beta. Por lo tanto, tenemos que H es inyectiva. ¿Ok? ¿Qué nos falta verificar? Nos falta verificar que, con esto tenemos entonces que H es una función biyectiva. ¿Ok? Nos falta ver que H es
isomorfismo. Pero como este de aquí y este de aquí son buenos órdenes, entonces basta verificar que H preserva el orden, es decir, que es monótona, que para todo beta y gamma en alfa, si beta es menor que gamma, entonces H de beta es menor que H de gamma. ¿Ok? ¿Y esto qué creen? Pues se queda como tarea. ¿Ok? Entonces, ya comprobando esto, tendremos que efectivamente H es un isomorfismo de alfa en A y eso nos ayuda a concluir que este buen orden es isomorfo a este otro orden. ¿Ok? Entonces, ya demostramos la existencia de un ordinal tal que es isomorfo al buen orden que tomamos. ¿Qué nos falta ver? Nos falta ver la unicidad. Para ello, vamos a considerar a alfa y alfa prima en los ordinales, tal que este buen orden es isomorfo a A y que este otro buen orden es isomorfo a A. Entonces, por la transitividad, vamos a tener, por la transitividad de la relacional de isomorfismo, tendremos que estos dos ordinales son isomorfos, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿esto implica que alfa es igual a alfa prima? ¿Ustedes qué dicen? Se queda como tarea comprobarlo. Entonces, por favor, estas dos preguntas muy probablemente vengan en su examen. Entonces, revísenlas desde ahorita para que puedan trabajar su examen de manera más rápida. ¿Ok? Entonces, comprobando estas dos cosas, tendremos finalmente la existencia y unicidad de un ordinal que es isomorfo a nuestro buen orden que tomamos. ¿Ok? Entonces, esto es el teorema de enumeración. Vamos a comentar algunas cosas más acerca de este teorema, pero las voy a dejar pendientes. ¿Ok? Nos vemos, cuídense.